Bueno, ¿cómo han andado? ¿Bien? Nos volvemos a ver, segundo semestre. Bueno, les explico un poco, así más breve, cómo nos vamos a manejar, porque más o menos va a ser de la misma manera que hemos hecho en el primer semestre, o sea, va a ser muy parecido la manera que nos vamos a manejar, o el formato que vamos a tener para poder llevar esta materia adelante. La materia que nos toca ver en este semestre es anestesia, ¿no? Que sería como la continuación, estoy justo admitiendo que han empezado a entrar todos ahora. Hola, Anestesia, profe. hola, ¿cómo andan? Es anestesia. ¿Anestesia qué se trata? Lo que nosotros vamos a ver es como la continuación de lo que vimos en el primer semestre. Vamos a dedicar a ver la farmacología de los fármacos por ahí más orientados a la parte de anestesia, que es por ahí lo que más se utilizan por ahí en quirófano y demás. O sea que vamos a hablar mucho al principio de lo que es los anestésicos, locales, regionales, generales. Después vamos a hablar de todo lo que son los medicamentos de forma cardiovascular. Después vamos a hablar de lo que son del sistema nervioso central y periférico. Y después creo que tenemos una unidad del cortito, unos conceptos básicos de lo que es láparo y equipo de anestesia. Y terminamos con lo que son reacciones adversas, que por ahí se puede encontrar con una reacción adversa, algún medicamento y demás en un quirófano. De eso se va a tratar la materia. ¿Cómo nos vamos a manejar? De la misma manera que nos manejamos en el primer semestre. Eh, Todas las unidades las tienen, todo el cuadernillo lo tienen toda la información y el organigrama. Yo voy a ir dando unidad por unidad, voy a ir explicando. Al final de la clase nos vamos sacando las dudas de esta unidad o de la unidad que sea. Después les bajo la clase en grabada. Se rinden dos parciales, con esos dos parciales se regulariza y se rinde el final. Para poder rendir el final de anestesia tienen que tener el de fármaco. ¿Sí? O sea, una es correlativa de la otra. Pero póngale, pueden rendir en noviembre una y en diciembre la otra. Si son muy parecidas las dos. Antes de empezar con la unidad que nos corresponde ver hoy. Dudas, porque por ahí fui muy rápido, porque es más o menos lo mismo que el semestre pasado. Dudas, consultas, preguntas sobre la materia, sobre el manejo de la materia, sugerencias y demás. Díganme ahora si tienen algo y lo vemos. Les saco las dudas. Si no, ya arrancamos con lo que corresponde al día de hoy de la materia. No sé si alguien quiere preguntar algo. Me preguntan el tema de la asistencia. Bueno, a ver, esperen que admita. Les digo por mi materia, ¿sí? Porque acá cada profesor les va a dar sus normas, por decirlo de una manera, cuando arranque la materia. Con mi materia, yo no voy a, dado el tema del internet, de las complicaciones, todo lo que puede llegar a ver, yo no voy a tener en cuenta lo que es la asistencia, ¿sí? Ahora, si habrán visto, los que han estado en las materias, en la materia anterior, el estar en clase, poder escuchar la clase, sirve. Si alguno no puede estar por alguna circunstancia, la puede ver después, ¿sí? También en cierta medida también sirve. Pero bueno, uno ya son grandes, ya saben de qué manera estudiar, de qué manera rendir. Mi objetivo es que eh, todos puedan aprender de la mejor manera la materia. Ahora, a algunos les servirá más ver la punta, a otros les servirá más estar en clase y así. Lo ideal es por ahí que participen y estén, que les va a servir porque es una manera más de ir aprendiendo. Pero si alguno tiene alguna instancia en particular y no puede ir más, no va a ser algo que va a ser definitorio a la hora de una regularización. La regularización la van a hacer con los parciales y el final tendrán que rendir, por ahí los chicos que han rendido han visto, es oral con el programa en mano. ¿Alguna otra consulta, pregunta? Lo mismo que con las cámaras. Yo no les voy a solicitar que me habiliten las cámaras ni nada. O sea,
Lo importante es que estén del otro lado de la manera que quieran estar, pero que presten atención. ¿Sí? Así que eso lo van manejando ustedes. Estoy terminando de admitir. No sé si tienen alguna otra consulta o algo específico de la materia que me quieran preguntar. Si no, ya arrancamos con las unidades, o sea, con la unidad que nos corresponde para hoy. ¿Estamos bien? Bien, bueno. Empecemos. Hoy vamos a ver lo que son los anestésicos locales y regionales. De eso se trata la unidad que nos toca ver hoy. ¿Cómo la vamos a distribuir? Yo primero le voy a hablar sobre las vías de administración de los anestésicos. Después les voy a mencionar qué anestésicos tenemos principalmente, y después vamos a ir hablando sobre las indicaciones, efecto adverso y contraindicaciones de esos anestésicos. Yo les voy a ir haciendo un dibujito en el pizarrón y después se los voy a ir explicando. Me preguntan cuántas unidades son, 8 creo que son. Si no me equivoco, creo que son 8. Eso lo tienen ahí en el cuadernillo, fíjense en el organigrama y salen. 8 unidades, sí, si no me equivoco son 8. Bueno, les voy girando, cualquier cosa, háganlo atrás del micrófono porque dar los chats ahora no los puedo ver. Porque tengo la computadora al revés. Bueno, vamos a empezar con la unidad 1, que son los anestésicos o los fármacos anestésicos locales y regionales. Primero lo que vamos a hablar es de las vías de administración, o sea, de qué manera se puede administrar un anestésico. Y vamos a tener 4 vías de administración. La primera vía de administración es que se llama de superficie. ¿Qué quiere decir esto? El fármaco se va a colocar sobre una membrana mucosa. ¿Cuál es el fármaco que vamos a utilizar? El que ahora tengo más colores. La lidocaína. También pueden tener otros como puede ser la tetracaína, la benzocaína, pero el que más se utiliza es la lidocaína como anestésico. ¿Qué quiere decir membrana mucosa de superficie? Por ejemplo, cuando ustedes vieron, por ejemplo, que cuando uno, por ejemplo, va al dentista que le colocan un spray antes de colocarle la inyección, ese spray tiene lidocaína para tratar de anestesiar la zona donde va el pinchazo. Lo mismo a veces se puede hacer sobre la piel. A veces vienen, por ejemplo, de superficie que se colocan un gel de lidocaína antes de colocar una sonda vesical. ¿Sí? Por ejemplo, cuando usted esté en el quirófano, si el paciente ya está anestesiado, listo, una anestesia raquídea, pues no siente nada. Pero si no, se coloca como un gel para colocarle la sonda y disminuir el dolor. Otra pueden ser unas gotitas que se colocan a nivel ocular para disminuir el dolor cuando se va a hacer una cirugía de tipo oftalmológica. O sea, sobre una membrana mucosa, directamente sobre la piel. Eso sería un tipo de... Profe, Sí. el fibrón es muy clarito, el que está usando. ¿El verde? Dale. Bueno. Sí. Justo que me gustaba el color. Ahora lo cambiamos. Para. Lidocaína. A ver. Lo que tengo que apretar más igual. Lidocaína. Y dentro de la lidocaína también pueden tener otras variedades que le había dicho, que era la tetracaína y la benzocaína, le habías dicho. Benzocaína. Otras vías mucosas, por ejemplo, tienen ¿Vieron cuando uno se toma un caramelo, cuando le duele la garganta y se toma esos caramelos? Esos tienen un anestésico, que es la benzocaína, entonces anestesian la zona de los receptores, por ejemplo, la tos, o los receptores que se encuentran en la zona de la bucofaringe, de esa manera disminuye el dolor. Todo eso son de superficie. Son anestésicos que se pueden colocar en la superficie de piel y mucosas. Después pueden tener un segundo, que es ya lo que sería por infiltración. O sea, el anestésico va a ir por infiltración. ¿Y cuál es por infiltración? El que se inyecta en un tejido. Ya cuando viene la jeringa, vieron con la aguja, inyectan en un tejido un anestésico. Inyección, vamos a poner, inyección, para que se acuerden, en el tejido. ¿Cuándo se utilizan estos? Por ejemplo, en el caso que vayan a hacer una sutura, en el caso que vayan a sacar un lunar, una biopsia, vieron, se inyecta,
¿sí? Tienen acá, se inyecta sobre la piel, ¿sí? Pasa la piel y se inyecta alrededor de lo que se va a sacar, ¿sí? Con una jeringa y una aguja. Eso serían por infiltración. ¿Qué anestésico principalmente se utiliza por infiltración? La lidocaína. También se utiliza la lidocaína. ¿Y por qué la lidocaína? ¿Qué características tiene principalmente la lidocaína? Que es de muy rápida acción, o sea, actúa rápido, y el tiempo de acción es corto, o sea, unos minutos. Entonces se hace para cirugías cortas. Ya lo vamos a describir la lidocaína enseguida. Después viene el tercero, que es por bloqueo nervioso, que sería un anestésico próximo al tronco nervioso. Un anestésico, ahora les explico qué es, próximo al tronco nervioso. ¿Qué anestésico se utiliza en estos casos? Otro. Esta no es la lidocaína como los dos primeros, sino es la bupivacaína. Entonces, para superficie e infiltración, lidocaína. Tronco nervioso, la bupivacaína. ¿Qué quiere decir tronco nervioso? Piensen, por ejemplo, si yo les doy, por ejemplo, un dibujito a una persona, no soy bueno con el dibujo, pero en los nervios salen los troncos nerviosos de la médula, ¿sí? Y esos troncos se van dividiendo raíces de los nervios, ¿sí? Entonces, si yo agarro un brazo, va a tener diferentes raíces que salen de un mismo tronco. Si yo le hago a la persona, le pongo un anestésico en esta zona, toda esa zona donde esté el nervio yo toco y no va a tener dolor. Ahora el resto sí. Ahora, si yo quiero hacer una región, una zona más amplia, anestesiar, yo anestesio donde sale la raíz y se va a transmitir, ¿sí? Todo esto, todas las raíces que llegan acá y de acá tratan de ir al cerebro para no tener dolor, van a estar bloqueadas. Entonces, se bloquea el dolor de toda la zona, ¿sí? Eso es lo que haría un tronco nervioso. Un ejemplo por ahí clásico es, imagínense usted cuando le ponen un pinchazo para sacar una muela. Si lo hacen en forma local, ¿sí? Extraen, arreglan un diente, por ejemplo, cuando le arreglan un diente no sienten nada. Ahora, cuando tienen que extraer y lo hacen próximo a un tronco nervioso, que es el nervio facial, vieron que cuando el que ha ido a un dentista, ¿qué le pasa? No solo se le anestesia la zona donde está la muela, sino también se le anestesia la mitad del labio, la mitad de la lengua, la mitad de la cara. ¿Por qué? Porque agarró toda una raíz nerviosa que irrigaba el labio, la lengua, la cara y demás. Entonces anestesió el tronco y todo lo que ese tronco nervioso agarraba afectó. Eso es lo que sería el tronco nervioso, para agarrar una zona más amplia. Por lo tanto, son cirugías un poco más largas. Entonces utilizan un anestésico que tenga un tiempo de duración más largo. Y la cuarta es la regional. Y acá van a tener la anestesia raquidia y la anestesia epidural. La raquidia, el anestésico va a ir en el espacio subaracnoideo. Y la epidural va a ir entre la dura madre y la médula espinal, o sea, antes de llegar al espacio subaracnoideo. Esta entra por el canal donde está el líquido cefalorraquídeo y esta no. ¿Y qué diferencia va a haber? Que una entre no. Que la raquidia, el efecto va a ser sensitivo y motor. Y la epidural solamente sensitiva, que vamos a ver cuando veamos las indicaciones qué quiere decir. Esta lo que va a hacer es, el paciente no va a tener dolor y no se va a poder mover. Esta no va a tener dolor, pero sí se va a poder mover. Para estas dos, el anestésico que vamos a utilizar sigue siendo la bupivacaína. Entonces, la bupivacaína se utiliza tanto para el bloqueo nervioso como para el bloqueo regional. Entonces, cuando yo quiero hacer una anestesia por superficie o infiltración, utilizo la lidocaína. Cuando quiero hacer una anestesia por bloqueo nervioso regional, utilizo la bupivacaína. Generalmente ustedes van a ver más esta, porque es la que se utiliza en las cirugías, la anestesia raquidia.
Ahora, por ahí alguna vez le van a tocar hacer una de estas, porque lo que es anestesia de superficie por infiltración, cualquier personal de salud capacitado lo puede dar a utilizar, o sea, hacer una anestesia en una región, si no necesariamente tiene que ser un anestesista. Pero sepan las vías de administración que puede tener un anestésico, de superficie, de infiltración, por bloqueo nervioso, o en forma regional, raquídea epidural. Después ya pasamos a otro, que es la vía endovenosa, que es en la anestesia general, que eso lo veríamos después. Lo que estamos viendo, o el capítulo que vamos a ver hoy, es anestesia loco-regional, o local y regional. ¿Sí? Después vendrá la anestesia general, que es para otro capítulo. Entonces, estas son las vías de administración, estos son los dos anestésicos principales. Yo lo que les voy a hacer ahora es un cuadrito explicándole qué es la lidocaína y qué es la bupivacaína, ¿sí? Con su mecanismo de acción, indicación, efecto adverso y demás. Ahora les voy a girar un segundito. Por lo tanto, Profe, dice una chica si la puede aceptar. ahí está, ahí la acabo de aceptar. Sí, lo que pasa es que tenía girada la computadora y no veía. Bueno, entonces, vía de administración. Por ejemplo, yo quiero anestesiar la superficie de la piel o de las mucosas, puedo utilizar la lidocaína. Por infiltración, una zona de un tejido que lo infiltro alrededor, la lidocaína también. Ya cuando quiero anestesiar una región, por ejemplo una zona de un brazo, bupivacaína. O cuando quiero anestesiar una región más grande, por ejemplo la parte inferior del cuerpo, raquídea o epidural. ¿Sí? ¿Qué anestésico utilizamos? Lidocaína y la bupivacaína. ¿Qué diferencias va a haber? La lidocaína es de muy corta acción, o sea, de muy rápida y corta acción. O sea, ahí nomás actúa y dura poquitos minutos. En cambio, la bupivacaína tarda en actuar, pero puede durar 1, 2, 3 horas. Por eso se utiliza para cirugías, por ejemplo, apendicitis, diverticulitis, histerectomías y demás. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Y esto viene lo importante. El mecanismo de acción es exactamente el mismo en los dos, y ahora después se lo voy a ir describiendo. Si no me escuchan, el mecanismo de acción dice, bloquea la conducción nerviosa actuando en los canales de sodio voltaje dependientes. Si ustedes se acuerdan cuando vimos dolor en el semestre pasado, ¿qué es lo que explicamos del dolor? Que si yo me pinchaba acá, acá tengo una terminal nerviosa, ¿sí? Una neurona que se despolariza, llega al asta y el asta al cerebro y manda la señal para captar y decir que hay dolor. Si yo en donde me pinché, yo coloco un anestésico para que en esa zona el nervio no se pueda despolarizar, no va a mandar la señal al cerebro y no va a haber dolor. Entonces lo que yo hago, no permito que los canales de sodio hagan que se despolarice la membrana y pueda mandar la señal al cerebro. Yo, por la zona, pónganle que yo me infiltro esa zona, ¿sí? Acá pongo, pincho y me infiltro toda esta zona de un anestésico. Entonces, ¿qué pasa? Todas las raíces nerviosas que están en esa zona, si yo, no van a poder despolarizarse. Entonces, por más que yo pinche, no van a poder mandar la señal al cerebro y no tengo dolor. Si yo me pincho acá, ahí ya sí voy a sentir dolor, porque ahí las terminales nerviosas van a actuar. Ahora, yo puedo hacer que acá arriba, en el tronco nervioso que manda los nervios, donde está la mano, pongo un anestésico, entonces pincho por cualquier lado de la mano, ¿sí? Y eso, cuando llegue la señal al nervio, al tronco nervioso, ahí se va a frenar porque ahí no va a poder seguir despolarizándose y llegar hasta el asta de la médula. Entonces tampoco va a haber dolor de toda la zona. Eso es lo que harían los anestésicos locales. Bloquear la conducción del nervio, no permitiendo que se actúen los canales de sodio. Entrada y salida de sodio. ¿Sí? ¿Para qué? ¿En qué casos se utilizan? La lidocaína generalmente se utiliza, como le dije, para colocar sondas vesicales en forma de mucosa. Se puede utilizar para una biopsia, para sutura es lo más común. Uno se corta, tiene que infiltrar y dar unos puntos. Para sutura, para extracción de un lunar. Por ejemplo, si tengo un nódulo de mama muy superficial, yo le hago una anestesia local en la mama y lo puedo extraer. La anestesia raquídea, en general, la bupivacaína tiene otro tipo de indicaciones. ¿Sí? Cuando es un tronco nervioso, por ejemplo, una cirugía traumatológica,
puede ser cirugía abdominales, puede ser tratamiento del dolor, puede ser cirugía ginecológica, ¿sí? De toda la región donde yo anestesie, por un par de horas. ¿Cuál es el riesgo de estos medicamentos o los efectos adversos? Que el medicamento pase a sangre. Puede ser un riesgo. Y al pasar a sangre, pueden tener efectos adversos, desde el sistema nervioso central hasta cardiovascular, que pueden ir desde un hormigueo hasta una convulsión, desde una hipotensión hasta un shock. Ahora se los voy a ir poniendo bien. Tener en cuenta, y los principales efectos adversos que sean alérgicos, les puede producir alguna urticaria, que sean alérgicos a la lidocaína o a la bupivacaína. ¿En qué casos no se pueden utilizar estos medicamentos? Cuando el paciente no quiera, cuando sea alérgico, cuando hay una infección en la zona y demás. Vamos a ir describiendo uno por uno, y voy a ir describiendo todo esto y se los voy a ir a volver a decir. Le voy a hacer como un cuadrito de lo que es lidocaína y bupivacaína, y después vamos a describir la indicación de uno, los efectos adversos de uno, las complicaciones de uno y del otro. ¿Sí? Se los voy a ir haciendo como cuadrito, y a medida que vaya avanzando se los voy a ir explicando. ¿Sí? Yo mientras tanto voy a ir borrando. De lo que es vías de administración, ¿tienen alguna duda? ¿Quieren preguntar algo? Si no, pasamos a lo que es los anestésicos. Profe, yo, ¿Sí? en la parte de anestesia regional, en raquidia, Bien. dijo que era en el espacio subaracnoideo, y abajo escribió algo que no lo alcanzo a ver. Es entre la dura madre y la médula espinal. Vos tenés un espacio donde pasa el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? La aguja pasa, es que no se ve, pasa y entra en el espacio e inyecta, eso sería raquídeo, ¿sí? Porque estén inyectando el anestésico en el espacio donde pasa el líquido cefalorraquídeo. En cambio, la epidural, acá, hasta acá llega el anestésico, antes de entrar al espacio, ¿sí? O sea, anestesia esta zona, no dentro del espacio. Sería entre la dura madre y la médula. Esa es la diferencia. Ah, bien, bien, bien. La Gracias. respuesta que vos me preguntas es entre la dura madre y la médula espinal. Ahí sería el anestésico. Ok. Listo, gracias. Buenísimo. Vamos. Ahora les voy a ir girando entonces. Bueno, vamos con lo que es la lidocaína, caína, y lo que es la bupivacaína. Mecanismo de acción. Y le voy a sacar porque tienen exactamente el mismo mecanismo de acción. Bloquean la conducción nerviosa actuando en los canales de sodio, voltaje dependientes. ¿Sí? Generalmente la indicación, ya después vamos a ver cuáles son los ejemplos, pero la indicación, este es para anestesia local y este para anestesia regional, de una zona regional. Y también puede ser para intraarticular. ¿Sí? Bueno, ¿qué quiere decir eso? ¿Vieron cuando un deportista dice que lo van a infiltrar con un anestésico para poder hacer un deporte? Por ejemplo, un partido de fútbol, que es lo más común. Utilizan la bupivacaína en forma intraarticular, la anestesian, lo infiltran, lo anestesian, y por 2-3 horas no siente dolor el deportista. Dentro de los efectos adversos, o lo que uno tiene que cuidar, es que no se afecte el sistema nervioso central, cardiovascular, bueno, y el tema de las alergias, para ambos. El sistema nervioso central puede ir desde un hormigueo hasta una, por ejemplo, puede ser hormigueo, puede ser una convulsión, ¿sí? Que sería lo más grave, una desorientación. Cardiovascular puede ir una hipotensión, una bradicardia, un shock en casos más graves. Y la alergia puede ser una urticaria, por ejemplo, es lo más común. Un prurito generalizado. O sea, que se llenen de manchas o que le pique todo el cuerpo. ¿Sí? ¿Cuándo estarían contraindicados los dos? Si hay una alergia o una infección
en la zona. Ya después vamos a ver puntualmente cada uno. ¿Qué es lo que más me interesa por ahora que sepan de esto que les acabo de poner? El mecanismo de acción. ¿Sí? Bloquean la conducción nerviosa actuando sobre los canales de sodio dependientes. Si se acuerdan lo del dolor, si nosotros bloqueamos una zona del cuerpo, no va a poder mandar la señal y va a decir que hay dolor. Si la infiltración es local, en la zona donde colocan la infiltración, el paciente no va a tener dolor, en el resto sí. Si bloquean una región, en toda esa región el paciente no va a tener dolor. Si yo, por ejemplo, les digo que de vuelta tengo el brazo con la mano, si yo pongo un anestésico en esta zona, todos los nervios que están en esa zona no van a poder despolarizarse y producir dolor, pero esto sí. Si yo bloqueo una región, todos los nervios que están en esa región no van a producir dolor. Por ejemplo, si yo tengo el paciente y acá tengo la columna, y en la columna, ¿qué pasa? Salen todos los nervios hacia las extremidades, ¿sí? Y yo bloqueo acá, le pongo un anestésico, todo lo que tenga este anestésico para abajo va a estar bloqueado, entonces el paciente no va a tener dolor, no se va a poder mover en esa zona, que es lo que hace la anestesia en raquídea o la epidural. Entonces acuérdense del mecanismo de acción. Si yo ahora les digo o les hablo de lo que es la... ¿Qué borro esto? La anestesia local, las indicaciones, que era lo que hablamos recién, lo pueden utilizar, por ejemplo, para suturas, como hablamos recién, para biopsias, para extracción de lunares, se puede utilizar para, para colocación de una sonda, todo lo que sea en forma local por infiltración o por membrana mucosa. En cambio, la anestesia regional acá para que se vea bien, va a dividirse en lo que es la anestesia raquídea. Y la anestesia raquídea, ¿qué tipo de ejemplos podemos dar? Podemos hacer cirugías ginecológicas en la mujer, por ejemplo, histerectomía, forectomía, salpingectomía, algún trabajo en el cuello del útero y demás. Cirugías, por ejemplo, digestivas, apendicitis, diverticulitis, cirugías urológicas, prolapsos. Podemos hacer cirugías de miembros inferiores, alguna traumatológica y demás. ¿Qué es lo que va a tener el paciente? Acuérdense, la raquídea está bloqueado el dolor sensitivo y motor. ¿Sí? Ahora, si nosotros hablamos de anestesia epidural, solamente va a estar bloqueado la parte sensitiva. O sea, el paciente no va a sentir dolor, pero se va a poder mover. ¿En qué casos utilizaríamos esto? ¿O para qué sería bueno? Por ejemplo, para el trabajo de parto. En el trabajo de parto, una paciente, una mamá, cuando está en trabajo de parto, muchas veces el dolor que genera o la contracción que tienen los músculos pelvianos no permite un buen trabajo de parto o un trabajo de parto que sea agradable para la mamá. Entonces, una anestesia epidural con un catéter en donde se va. ¿Por qué se hace un catéter? Porque cada tanto hay que ir colocándole medicación, porque el trabajo de parto puede ser horas a veces. Hace que no tenga dolor, pero sí le permite movilizarse, pujar, hacer fuerza, acostarse, levantarse, que es lo que necesitamos. Y de la otra manera también la epidural se utiliza para el tratamiento del dolor posoperatorio. ¿Por qué? Porque un paciente, imagínense usted un paciente que sale de una cirugía con dolor, un paciente que va a tener náusea y vómitos, que no se va a movilizar, que le va a costar mejorar de la cirugía, que va a estar más tiempo internado con más riesgo. Un paciente que sale sin dolor de la cirugía, generalmente se dejan 24 horas el tratamiento del dolor. Se moviliza más rápido, come más rápido, se externaliza más rápido y tiene menos complicaciones. Entonces, para el tratamiento del dolor posoperatorio se utiliza este. ¿Y por qué es importante? Porque yo al paciente lo dejo sin dolor, pero dejo que se pueda movilizar precozmente, o sea, que camine sin dolor. Por eso es bueno que bloquee solamente la parte sensitiva, o sea,
la sensibilidad al dolor, pero no la parte motora. Esa sería la diferencia entre raquídea y epidural. Estas serían las indicaciones. Ahora, ¿cuáles efectos adversos pueden tener estas determinadas técnicas, ¿sí? o tipos de cirugía? La local puede generar un hematoma, puede generar un dolor, una necrosis, que es más raro. O sea, no son tantas las complicaciones. ¿Qué quiere decir? En donde yo pinché, para hacer el anestésico local, me puede, cuando es por infiltración, me puede quedar un dolor, o puedo generar algún hematoma, un pequeño hematoma. Siempre acuérdense que cuando uno pone el anestésico, tiene que absorber y controlar que no venga sangre. Porque si yo estoy pasando el anestésico a sangre, acá puedo llegar a tener las complicaciones del sistema nervioso central y cardiovasculares. Pero un hormigueo, una leve hipotensión y nada más, porque es poco lo que paso y es poco el vaso que estoy afectando. O sea que no va a tener grandes complicaciones. Lo que tengo que hacer es esperar que pase el efecto y nada más. Pero siempre uno tiene que controlar de no colocar... Profe, la última complicación que dijo, ¿cuál es? Cardiovascular. Bien. Una hipotensión, por ahí que puede llegar a hacer una hipotensión el paciente, o sea que se le baja un poquito la presión. Pero vos tenés en cuenta que si estamos haciendo en una forma local, los vasos que hay en esa zona son pequeños. O sea que no es tanto el efecto adverso que puede tener el paciente cuando pase a sangre en un anestésico local. Ahora, si estamos hablando de una anestesia locorregional, ahí vamos a tener más complicaciones. Dentro de los efectos adversos, el paciente puede tener dolor, cefalea, hematoma, y dentro de las complicaciones puede tener shock, puede tener convulsiones y puede tener parálisis permanente. ¿Y a qué me refiero con esto? Si ustedes tienen la columna, ¿sí?, por donde pasa el líquido cefalorraquídeo, alrededor de la columna van a pasar los vasos paravertebrales. ¿Sí? Y dentro de la columna, obviamente, va las raíces nerviosas y demás. ¿Sí? Ahora, cuando yo hago la inyección por la columna, voy al espacio y coloco el anestésico. Cuando yo coloco el anestésico, hay complicaciones, yo no la he visto nunca, pero están descritas, que en vez de ir al espacio, engancho un vaso. Pero estamos hablando de un vaso muy importante esto, o sea que lleva un volumen de sangre. Si yo no controlo, que generalmente el anestesista, ¿qué hace cuando coloca? Controla que venga líquido cefalorraquídeo. Si yo no controlo que venga líquido cefalorraquídeo, ya inyecté todo, paso todo el anestésico a sangre. Y el paciente me puede llegar a hacer de un shock hasta una convulsión, porque es mucho lo que estoy pasando. Ahora, si es al revés, voy y pincho una raíz nerviosa, puede llegar a ser hasta una parálisis permanente de la zona donde yo pinché el nervio. Esas son las complicaciones graves que puede tener una anestesia raquídea, que son raras pero son graves. Y los efectos adversos principales que puede llegar a tener son el dolor, cefalea y hematoma. ¿Y qué quiere decir esto? Déjenme un segundito así se lo explico. Voy a emitir una. Cuando uno hace anestesia raquídea, hay dos que son por ahí más frecuentes. Uno es el dolor. Por ahí no está tan descripto, pero pasa. Que queda un dolor crónico, molesto, que va y viene en la zona donde me pusieron la anestesia raquídea. Generalmente tiende a durar mucho tiempo. Por ahí alguno que ha tenido anestesia, por ahí lo puedo decir. ¿Vieron cuando habla la gente por ahí que le hicieron una cirugía y por ahí tiene cambios de frío, calor, de estación y siente una molestia? Bueno, acá pasa lo mismo. Como que queda una molestia en la zona donde se hizo la punción. Ese es un efecto adverso. El otro es la cefalea, que es el más común. ¿Y qué quiere decir? Cuando yo pincho, ¿sí?, y pongo, por ejemplo, entro al espacio, póngale que entre al espacio, ¿sí?, acá tienen, entro al espacio, pongo el anestésico, después saco el catéter y queda como un pequeño agujerito que puede salir líquido cefalorraquídeo un poco. Esa caída de presión del líquido cefalorraquídeo va a hacer que se genere cefalea, por baja de presión del líquido cefalorraquídeo. Acuérdense que el líquido cefalorraquídeo da la presión intracraneal.
Por eso cae la presión, genera una cefalea. Es una cefalea muy de difícil tratamiento que puede durar 2-3 meses y después tiende a ceder. Y que no calma con los analgésicos. ¿Cómo calma? Dándole cafeína al paciente. Cafeína, café aspirina, Coca-Cola, Speed y demás. Todo lo que tenga cafeína, toda esa medicación que me aumenta la presión intracraneal va a hacer que aumente la presión del líquido cefalorraquídeo y va a hacer que ceda un poco la cefalea. Entonces a esos pacientes le tienden a dar café aspirina o Coca-Cola y demás en los tratamientos cuando está con dolor de cabeza con cefalea post-raquidia. Y el hematoma es más raro, porque tiende a generar un pequeño hematoma, pero hay que tener cuidado que el paciente no tenga una anticoagulación, porque si el paciente está anticoagulado o coagula mal, ese pequeño hematoma se hace un gran hematoma. Puede comprimir la médula y puede generar algún trastorno que obviamente después es reversible, pero hay que tratarlo y demás. Entonces tener cuidado con esas complicaciones o efectos adversos que puede haber en la anestesia raquídea. Y después viene lo que serían las contraindicaciones, en caso que no se pueden dar este tipo de anestesia local o regional. Si estamos hablando de una anestesia local, por ejemplo, si tengo una infección en la zona, póngale que acá tiene una infección y yo quiero anestesiar para drenar un absceso, por ejemplo, no va a tomar en donde hay una infección el anestésico, entonces no se puede utilizar. Si yo tengo alergia al anestésico que voy a colocar, tampoco lo debería utilizar. Esas por ahí son las contraindicaciones principales. Y sí, la anestesia regional tiene más contraindicaciones. Puede estar estas dos, la alergia, puede estar la infección, pero tiene que ser la infección en la zona de la columna donde voy a poner la punción. La negación del paciente. Si el paciente no quiere, hay pacientes que tienen terror a estar despierto cuando lo van a operar. Entonces, no quieren saber nada, entonces la negación del paciente sería una indicación para no hacer una anestesia regional. Las coagulopatías, si el paciente tiene una alteración de la coagulación, puedo generar un hematoma, entonces estaría contraindicada la anestesia raquídea. El tiempo de duración de una cirugía. Si yo voy a hacer una cirugía que dure 8 horas y el anestésico me dura 2-3 horas, es inviable. Entonces tengo que hacer una anestesia general. El lugar de la cirugía. Si yo voy a hacer una cirugía de cabeza y cuello, la columna llega hasta L3, L4, hasta la zona lumbar donde yo puedo hacer la anestesia. De ahí para abajo va a tomar. O sea, de ahí más para arriba no puedo hacer anestesia regional, o sea que sí o sí tiene que ser general. El estado del paciente puede ser otra contraindicación. ¿Qué quiere decir esto? Por ahí la cirugía no es complicada, pero el estado del paciente sí. Por ahí es una cirugía sencilla, pero el paciente es diabético, hipertenso, con trastornos cardiovasculares, tomando anticoagulantes y demás. Entonces es un paciente que por ahí puede tener muchas complicaciones. Entonces ese paciente hay que ver si por ahí es conveniente tener otro tipo de anestesia y no la raquídea. O sea, cuando sea un paciente que se puede dar a complicar, por ahí conviene tener un paciente estabilizado hemodinámicamente, dormido y controlado. Entonces por ahí tendríamos otra contraindicación. Eso lo podríamos ver en las consultas preanestésicas que se hacen. ¿Qué tipo de cirugía se va a utilizar? Pero tengan en cuenta cuando estamos hablando de una cirugía regional por bupivacaína, generalmente el tiempo de acción son de horas a 2-3 horas a 40 minutos, depende de la cantidad de dosis que se ponga. Y la lidocaína, tengan en cuenta que dura minutos nada más. Por eso cada tanto hay que volver pinchando cuando se pasó el efecto. Pero tengan en cuenta también de cuándo estaría contraindicado utilizar un tipo de esta anestesia. Se los agrego acá y ahora les hago como un pequeño resumen, porque por ahí esta unidad es media. Se pueden por ahí mezclar un poco. Acá dijimos la infección y la alergia, lo mismo que les dije recién. Y acá se puede agregar la negación del paciente, el tiempo de la cirugía, el lugar de la cirugía, alguna coagulopatía y, por ejemplo, una hipertensión arterial mal controlada. Se lo repito porque la letra es media. Negación del paciente, el tiempo de cirugía, cuando son cirugías largas, mayor a 3 horas, por ejemplo, conviene hacer una anestesia general.
El lugar de las cirugías, por ejemplo, cabeza y cuello. Cuando tengo una coagulopatía, una alteración del TP y el TTPK. Y cuando tengo una hipertensión mal controlada, por ejemplo, que esté con 170 de presión, por ejemplo. Igual eso es una indicación de suspensión. O sea, si nosotros vamos a hacer una cirugía programada, ustedes ven que el paciente está con 170 de presión, se suspende la cirugía, se estabiliza el paciente y después se opera. Si es una cirugía de urgencia, no se suspende nada, bueno, y se trata de estabilizar al paciente intraoperatoriamente. Por lo tanto, sí, tengan en cuenta entonces cuáles son las indicaciones o en qué caso se puede utilizar una anestesia regional. Yo les puse, y una local, yo les puse algunos ejemplos, tienen más. En qué casos o qué complicaciones o contraindicaciones puede tener cada uno. ¿Cómo es lo que tienen que... no sé si esto quieren preguntar algo de esta parte. ¿Cómo es que lo tienen que les voy a dar encarar esta unidad? Yo les digo más o menos para que tengan... Nosotros hablamos de la vía de administración local, que puede ser la por superficie o por infiltración, y hablamos de la vía de administración regional, que puede ser del tronco nervioso o raquídea y epidural. ¿Sí? Esta va a ser por lidocaína, y esta la que voy a utilizar es la bupivacaína. A su vez, la lidocaína va a tener determinadas indicaciones, que está dentro de la local, determinados efectos adversos y determinadas contraindicaciones. Lo mismo que la bupivacaína, que está en la anestesia regional. Determinadas indicaciones, determinados efectos adversos y determinadas contraindicaciones. Y todas o las dos van a tener el mismo mecanismo de acción. Este es como un pequeño resumen de lo que acabamos de ver. Así lo tendrían que ver la unidad, y generalmente, ¿qué es lo que yo les puedo preguntar? ¿O qué es lo que se va preguntando en parciales finales? Por ejemplo, dígame un anestésico local con su indicación y efecto adverso y mecanismo de acción. Entonces me dicen, bueno, la lidocaína, mecanismo de acción tal, indicaciones tal y tal, efecto adverso tal y tal. Lo mismo con la bupivacaína, o que me digan cuáles son las vías de administración de los anestésicos y demás. Pero si lo ven así como está, con eso estamos bien. ¿Sí? Van a ver que esta materia que estamos viendo es la más cortita, van a ver que no son tantas unidades, pero por ahí es más corta que la que vimos en el primer semestre, pero más compleja. O sea que si la entienden bien, mejor. ¿Sí? Porque van a ver que cuando empecemos a ver todos cardiovascular y sistema nervioso central, es más complejo de entender. Pero es una materia más compleja que los fármacos que vimos en la primera mitad. Pero tenemos tiempo porque no es tan larga, son 8 unidades. Así que vamos a andar re bien. Hoy vamos a ver todo lo que son los anestésicos locales. Ya la clase que viene vamos a ver todo lo que son los anestésicos en la anestesia general y la premedicación, o sea, qué es la premedicación, qué se da en la premedicación, cuáles son las etapas de la anestesia general, y los anestésicos generales que son el propofol y la ketamina. De esta unidad que vimos hoy, ¿quieren preguntar algo? ¿Tienen alguna consulta? ¿Alguna duda? ¿Estamos bien? Lo voy borrando acá. Bueno,